Bueno, queremos analizar datos respecto a lo que está ocurriendo con la pandemia en nuestro país, sobre todo aquellos que tienen que ver con la cantidad de positividad, si efectivamente podemos o no decir que se ha superado la etapa más dura. Bueno, de eso conversamos a esta hora. Tenemos contacto con Ricardo Baeza, él es investigador del Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Diana, mucho gusto. Sería interesante comenzar porque usted ya lo reporta a través de las redes sociales y obviamente la información oficial que se entrega por parte de la universidad, de poder decir que habríamos ya superado el pic. Esto es bien importante y decidor. Podríamos profundizar un poquito en qué datos entregarían y arrojarían esa información. Sí, esto en base a los datos que fueron publicados ayer por el DEIS, un departamento de estadística del Ministerio de Salud, que siempre van un poco atrasados y recién, entonces ayer podemos ver exactamente cuál fue la curva de fallecidos hace las últimas 2 semanas y muestran que la región metropolitana había un descenso, pero solamente la región metropolitana. Ustedes son bien específicos también en decir, si bien hay una muestra de una cierta mejoría, hay que tener ojo con lo que ocurre en otras ciudades de nuestro país. ¿Dónde debiésemos poner el foco? Sí, actualmente en regiones la pandemia sigue aumentando, la gravedad no es la misma que Santiago, pero si dejamos pasar, por ejemplo, 1 o 2 semanas más para tomar medidas, va a ser incluso más grave que Santiago ahora. Es decir, Santiago está bajando y las regiones están subiendo. Si no hacemos nada, esas dos curvas se verán cruzar, las curvas de fallecidos, en 1 semana más. Es decir, que ya no estamos tarde, porque la diferencia entre las curvas de contagio y las curvas de fallecidos son aproximadamente 2 semanas. Así que ya deberíamos haber actuado en regiones mucho más fuerte que ahora. Se ha actuado solamente en los lugares que están peores, pero hay muchos lugares como, no solamente Calama, pero por ejemplo Iquique con Alto Hospicio, los Andes con San Felipe, que yo creo que nadie está mirando y se ve como un lugar donde puede aumentar muy rápido, toda la región de Valparaíso, también muchos lugares cerca de Rancagua, etcétera. Ahora, es muy importante que entender que el PIC no es porque existe el PIC existe porque se tomaron las medidas. Es decir, yo publiqué eso ayer sobre todo para indicar que la cuarentena está funcionando lentamente, porque no es una cuarentena total en Santiago porque hay mucha movilidad, pero está funcionando. Así que lo peor que podríamos hacer esto ahora es dejar de hacer estas medidas. Digamos, lo que hay que hacer ahora es reforzar las medidas y también hacer mucho más en regiones, aumentar trazabilidad, aumentar, por ejemplo, cordones sanitarios para, digamos, que el virus no se propague. ¿Cómo se hizo en Santiago? En Santiago actuamos muy tarde. En regiones, en algunos lugares todavía podemos estar a tiempo porque hay 40% de las comunas de Chile que no tienen ni un fallecido. Eso es el 10% de la población de Chile. Ese 10% sí podemos actuar como si fueran mini Nueva Zelandas para que no pase lo que pasó en Santiago. Sí, profesor, usted da un punto bien interesante que de hecho se lo quería preguntar en cuánta incidencia y cómo esto se puede demostrar a través de los datos tiene esta cuarentena, porque la cifra, y para ser bien precisos ahí respecto a este pic, estaría en la cantidad de fallecidos o la cantidad de contagios, porque si uno va a los datos, esto habría ocurrido el 9 de junio, donde efectivamente murieron 270 personas en nuestro país. Sí, lo que pasa es que como los datos siempre son parciales, los datos que tenemos de contagio son parciales porque no podemos hacerle test a todo el mundo que está contagiado. Mucha gente no se hace el test porque es asintomático, que es algo muy particular de este virus, que hay como 1/3 de asintomáticos. Entonces, los test lamentablemente son una visión, es como un microscopio, pero borroso. Entonces no nos muestran la realidad. Por ejemplo, el punto de contagio más alto en lo que va de la pandemia fue el 14 de junio, que básicamente es después del punto más alto fallecido, que eso es muy raro en todo el mundo, o sea, porque generalmente el punto más alto de contagio pasa 2 semanas antes que el punto de los fallecidos. Y por eso es que solamente con los datos de ayer realmente se puede comprobar qué es lo que pasa, porque cuando uno normaliza los contagios a los test que se hacen cada día para poder compararlos, se ve que hubo otro pic de contagios que más bien fue una meseta entre el 27 de mayo y el 4 de junio, que es la meseta de contagios que representa el pic que hubo a mediados de junio en fallecidos. Ahora, este segundo pic de contagios que hay
que haya después, digamos que es como el 16 de junio, puede haber muchas razones. Una razón, espero que no sea la correcta, es que hay otro pequeño aumento de fallecidos que va a aparecer en los próximos datos del DAIS del próximo domingo. Porque no sabemos los datos de esta semana, los datos exactos de esta semana. Sí. Espero que eso no ocurra. La otra posibilidad es que puede haber aumentado la positividad de esos días por razones de que había más gente que enferma que se fue a hacer el test esos días. Hay que recordar que los test que se informan cada día en realidad son test que ocurrieron antes. Así que cuando vemos el 16 de junio, no son test del 16 de junio, sino son test de muchos días antes. Incluso hay test que tardan 10 días en ser reportados. Absolutamente. Entonces, tampoco podemos ver las cosas tal como son, porque los datos que tenemos son imprecisos. Si nos dijeran, por ejemplo, cada día la fecha de cuando se tomó el test, que se informa, cada uno de ellos, podríamos saber esto a ciencia cierta. Claro, es una fotografía finalmente de algo que ya ocurrió, por eso se entiende que los datos obviamente tienen un cierto retraso en el análisis, pero también una fotografía que ya ocurrió en muchos días, así que es como muchas fotografías juntas, no las podemos separar. Absolutamente, pero ya que ustedes mencionan la situación sobre todo de las regiones, de poner el foco y la atención ahí, y a dos aspectos bien importantes. Uno es cuánto incide el testeo, porque muchos dicen, ojo que tal vez esta mejoría o leve mejoría, que así lo ha querido decir el gobierno, más bien obedece tal vez a menos test, ya sea por el frío o porque las personas tal vez no han tenido mayores necesidades de ir hasta los centros asistenciales. Y cuánta incidencia entonces queda acá clara, ejemplificada esa situación a partir de la cuarentena y el efecto que tiene en la reducción de los casos. Sí, justo este tema lo estaba hablando hoy día mismo con Rafael González, que me mandó un gráfico muy interesante donde se muestra que, por ejemplo, en los últimos días ha mejorado la tasa de test en regiones, pero todavía es como un 20% menos que en la región metropolitana. Es decir, y esto es solamente porque en la región metropolitana los casos han estado bajando, porque estamos en esta bajada que mencioné. Pero, por ejemplo, los test deberían seguir aumentando en regiones y la verdad es que no lo han hecho. De las últimas 2 semanas estamos como en como 600 test por millón de habitantes y esto debería ser mucho más porque lo que viene ahora es realmente detener la pandemia en regiones, que si no hacemos algo hoy va a ser muy tarde. De hecho, yo creo que ya estamos tarde porque estos datos que del DAIS están completos hasta, digamos, hace una semana atrás, hay que actuar 2 semanas antes para hacer algo a tiempo. Ya estamos una semana tarde si queremos hacer algo a tiempo en las regiones que están más afectadas. Qué importante esa última reflexión y punto que usted señala de que hay que hacer algo ahora, sobre todo algunas ciudades de nuestro país, debido a que se puede producir un aumento más allá de lo que indican los datos en el caso de la región metropolitana y el testeo fundamental, que no demore tanto. Muchísimas gracias, sí, le agradecemos entonces la posibilidad de conversar y analizar la situación en nuestro país a partir de estos datos. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.